Es que igual hay, Grabando. por si acaso, gracias. ¿Sí? Entonces, Juan, ¿cachai que la puedo componer en sus letras? Pero no tienen meaning, no significan nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que y who y an tampoco significan nada. ¿Qué quiere decir? Que Juan es lo que llamaremos free morpheme. ¿Sí? Si yo veo Juanito, claramente ese hito se le pegó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Juan es un free morpheme y que hito, como se le pega, es un bound morpheme. ¿Cierto? Cierto. Eso es todo. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. No llevamos más que eso. Puede ser Juanita, Juanillo, y todo, como le queráis decir a un Juan, si mantienes Juan y le pones algo atrás, estamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que existen unos que se llaman free morphemes y unos que se llaman bound morphemes. Bound morphemes. ¿Cierto? Ah. ¿Qué más quiere decir eso? Los free morphemes, they have form, function y meaning. Por sí mismos. Y que los bound morphemes, si tienen form, si tienen function y si tienen meaning, pero ninguno de los tres es suficiente como para que aparezcan solos. ¿Sí? Entonces ellos tienen que estar attached. They must be attached to a free morpheme. Catalina. Sí, profe, no entendí por qué la U o UA es un free morpheme en Juanito o en Juan. Juan es un free morpheme porque tiene forma, función y significado suficiente como para que él aparezca por sí mismo. ¿Sí? En una oración, Juan es mi amigo, ¿cierto? Pero Ito, el que forma Juanito, no tiene el suficiente form, no tiene la suficiente function, no tiene el suficiente meaning. Yo diría que mucho más meaning, que lo más importante de esto es meaning, por sí mismo para aparecer en una oración. Por ejemplo, Ito es mi amigo. Ya, ¿Sí? ahí, sí, ahí entendí. Gracias. Por lo tanto, ese Ito se le tiene que pegar a un free morpheme. ¿Sí? Ya, entonces los bound morphemes, they must be attached to a free morpheme. Esa cosa que se llama attached es el proceso llamado affixation. ¿Sí? Profe. Dígame. ¿Y Laxen? ¿Cómo sería Laxen? Todavía no llegamos ahí, dame un segundito. Déjame terminar con lo de bound morphemes. Entonces, ese proceso de affixation va a generar un par de cosas nuevas, ¿cierto? Affixation. Lo primero es que va a generar dos tipos de bound morphemes, los prefixes y los suffixes. ¿Sí? Si es prefix, está adelante del free morpheme, y si es suffix, está atrás del free morpheme. ¿Sí? En este caso, Juanito es un suffix, porque está atrás del free morpheme. Segunda cosa que va a generar el proceso de affixation son dos efectos. Inflection o derivation. ¿Sí? Inflection significa que en el momento en que yo pego el bound morpheme al free morpheme,
no hay cambio en la categoría del free morpheme. Ejemplo, Juan es un sustantivo y Juanito es un sustantivo. Por lo tanto, este ito es un vowel morpheme suffix inflectional, porque no genera cambio en la categoría. ¿Sí? Existen otros que sí generan cambio, como por ejemplo, vamos a verlo acá, beauty. Beauty es un noun, ¿cierto? Pero, ¿y si yo le pego full? Cambiaría a la palabra beautiful. Beautiful está hecho de dos morphemes. Beauty, el free morpheme, ¿cierto? Y full, que es el bound morpheme. ¿Alguien escribe en el chat? Déjenme. Es como teacher, exacto, ahora. Muy bien. Sí, teach y la ER. Muy bien. Ok. Entonces, beautiful. Ese full no puede ir solo, ¿sí? Entonces es un bound morpheme. Está atrás, es un suffix. Y le cambia la categoría a la palabra, ¿no? Beauty es un noun, beautiful es un adjetivo. Si la cambia, entonces es derivational. Como termino mi análisis, escribo el free morpheme, beauty, y escribo el bound morpheme, full. Listo. ¿Alguna duda con esto? Esto fue lo que hicimos la semana pasada. ¿No? ¿Avanzó? Ya, avanzo. Entonces, grammatical hierarchy, aquí hay un ejemplo de grammatical hierarchy, cómo funciona. Entonces vemos que los morphemes son muy similares a los lexemes. Mucho cuidado con beautiful. Entonces un lexeme es algo que está arriba, es más grande que un morpheme. ¿Cómo sé eso? Bueno, aquí está la prueba porque dice beautiful, dos morphemes, y arriba dice full con una L. Interesante, vamos a ver qué pasa después. Grammatical hierarchy, it is how language is divided. Got it. It is composed of 5 elements: morphemes, lexemes, phrases, clauses, sentences. Perfecto. This is a hierarchy, that is to say, the element on top contains all the other elements below, like an upside-down pyramid. Got it? Grammatical hierarchy constituents, los constituyentes de la grammatical hierarchy. Morpheme, the smallest elements with meaning and form. Got it. Lexemes, they are made up of one or more free morphemes. Phrases, they are made up of one or more lexemes. Clauses, they are made up of one or more phrases. And sentences, they are made up of one or more clauses. Eso. Morphemes. Morphemes are the building block of language. Sí. These, porque digo the building block of language? Because they are the smallest element with meaning and form, right? Because below them you just have graphemes and phonemes, but they don't have enough meaning, I would say. They are the smallest elements with meaning and form. They can be divided into free morphemes or bound morphemes. Alguien que anote ahí abajito de free morphemes, en alguna grammar les llaman STEAM. Así. En algunas les llaman STEAM morpheme. So morphemes can be divided into free morphemes and bound morphemes. Got it. Free morphemes are morphemes which can have a full meaning on their own, like for example, play, beauty, kid, big. Got it. Bound morphemes are morphemes which must be attached, linked, unirse, unidos, to a free morpheme because they do not have a complete meaning on their own, like for example, full, ERS. Sí, sí es cierto. En algún momento de este curso vamos a ver que no es tan cierto, pero hasta ahora sí es cierto. Davor, piensa si Davor escribió en el chat, cranberry es solo un morpheme. Busca otra cosa que termine en berry.
como strawberry. ¿Cachai? Entonces no es solo un morpheme, son dos. Run y berry. Después podemos pelear algo que vamos a ver con los lexims ahora, ¿ya? Eso. Entonces, los bound morphemes can be subdivided into prefixes and suffixes. Prefixes are all those bound morphemes who are placed in front of a free morpheme, like, for example, disrespect. Suffixes are all those bound morphemes who are placed after a morpheme, like, for example, beautiful, full. By adding prefixes and suffixes to free morphemes, the result will be a possible change in the meaning of those free morphemes. So as a consequence of this affixation, two new characteristics will come out: inflection and derivation. Inflection is when we add a bound morpheme to a free morpheme and the new word maintains the original word class. So, for example, kid and kids. Derivation is when we add a bound morpheme to a free morpheme and the new word does not maintain the original word class, like, for example, beauty and beautiful. There is one more feature. Once we add one free morpheme to another free morpheme, we will have a compound word, ice cream. Excelente, eso no hemos hablado. Entonces existe otro más que es cuando un free morpheme a otro free morpheme, como por ejemplo ice cream. En su análisis quedaría así. ¿Sí? Interesante. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Nos dice, bueno, nos dice estas cosas, pero una de ellas es la siguiente. Nos dice que como palabra, como lexim, puede encontrar un free morpheme solito. ¿Cierto? Nos dice que puede encontrar un free morpheme más bound morphemes. ¿Sí? Como beautiful, ¿cierto? El primero, mi ejemplo, sería beauty. Eso es simple, ¿no? Está solito, un free morpheme. En el de abajo es un free morpheme más bound morpheme, o morphemes, más de uno. Como por ejemplo, beautiful. Eso sería complejo, complex. Pero ahora con eso de ice cream nos dice que también pueden ser compuestos. ¿Qué significa eso? Free morpheme más free morpheme. Como por ejemplo, ice cream. Y también nos dice que puedo tener otro que se le llama complex compound. Que sería un free morpheme más un free morpheme más bound morphemes. Como por ejemplo, ice creams. Eso es interesante. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Profe, yo no entendí muy bien el complex. Complex significa que tengo un free morpheme y a eso le pego un bound morpheme. Como beautiful. ¿Cachai que beauty es simple? Beauty, un solo free morpheme. Pero beautiful, adentro, contiene dos morphemes. Uno es un free y el otro es un bound. Por eso es complejo. Ya no es simple, es complejo. Puede ser uno o más. Recordemos el ejemplo mala onda del profe de la semana pasada.
que healthiest tiene heal, health, healthy, healthiest, ¿sí? A pesar de que tiene 3 bound morphemes, sigue siendo complejo, porque complejo significa free más bound. No importa cuántos bound tenga. Sigue siendo complejo. Compound es cuando dos free, ¿sí? Como ice cream, cranberry, strawberry, y otros que no me acuerdo ahora, no se me ocurren. Y complex compound es cuando tengo un compound y le pongo un bound morpheme, como ice creams. Y ahí termina en una S, plural, bound morpheme. ¿Cachai? Eso. Les mando, grabo y después les mando este Word, tranqui, ¿ya? Cuando terminemos. Voy a avanzar. Ice cream. Entonces, como resumen, the morpheme is the smallest unit with meaning and form. There are 2 types, free and bound. Free morphemes are the ones who can stand on their own. Bound morphemes must be attached to a free morpheme. Bound morphemes can be prefixes or suffixes. Bound morphemes create derivation or reflection. Eso. Lexemes. Un paso más arriba. Lexeme es difícil. La definición es complicada, es media rara. ¿Por qué? Profe, Dígame. antes de empezar con los lexemas, otro compound morpheme podría ser fútbol. Exacto, porque viene de foot y ball. Ah, ya, Eso es gracias. compound. Y un complex compound de ese mismo footballer. ¿Cierto? Eso, muy bien. Grammar introduction. ¿Alguien me hablaba? ¿No? Ya. Grammar introduction. Lexemes, Byder et al. A word in the sense applicable to words listed in a dictionary, a set of grammatical words sharing the same basic meaning, the same basic form, and the same word class. For example, leave, leaves, left, and leaving belong to the same lexeme. A lexeme is when you have one or more morphemes together, right? That's the first idea, is one or more than one morphemes together. Those are lexemes, right? First of all. The problem with lexemes is that there's a problem with the definition of them. Mostly because most people, all of us, we tend to say that a lexeme is a word, right? But it is not that accurate, I would say. Byver is providing us a definition for the term lexeme, and he said that it is pretty much like the definition of word, right? But then we have a problem, the problem with meaning, right? So let's take this into example. Byver is saying that is saying, okay, we're going to talk about lexemes now. Lexemes, I would say words. There are not words, right? A lexeme is something, in fact, a lexeme is something which can activate an idea in your mind, right? That's I would say that's the best definition for a lexeme. Something which can activate something in your mind, an idea, a representation. Therefore, when I say he, for example, he, in my mind, I have an idea, right? Immediately, of a male, right? Human being. Just one of them, right?
If I say she, I have an idea. That idea is a female human being and just one of them, right? Therefore, those are lexemes, right? The problem is when you have something like this. The word leaves. Why? Because it has, there are two concepts which can have the very same form. One of them is the noun leaves, and the other one is a verb leaves. Like, for example, he leaves the room, right? Entonces, esto viene del verbo leave, ¿cierto? Ir, irse, dejar, ¿sí? Y esta otra proviene del noun, es el plural del noun leaf, hoja. What I'm saying is this. A lexeme is something which can activate an idea in your mind, right? Right. But the problem is that in English, we have words which are written in the very same way, but they might refer to two different concepts. For example, the word leaves, right? Leaves, even though it is written in the same way, it can be, it can refer to two different concepts. The very first of them is a noun, hojas, el plural de hoja. And the other one is a verb, irse. And as you can see, they have two different meanings, therefore there are two different lexemes, because they activate different ideas in your head. Right? ¿Se entiende esa idea o no? Sí. Profe, Más o menos, Eh, profe. Entendí. profe, Dígame. o sea que el lexeme sería como añadir dos más significado a la palabra. Lexeme. Un lexeme es, lo primero, es algo que activa una idea en tu cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser la palabra she, que puede significar una persona, a person. Puede ser rojo. Rojo. Ya, yo escucho, leo, rojo. ¿Qué pasa en mi cabeza? Ah, ya, yo ya tengo una idea de lo que es rojo, ¿no? Así como, bueno, un color, ¿cachai? Ya. Entonces, eso sería un lexema. El problema es cuando tenemos formas iguales para dos lexemas diferentes, o sea, dos ideas diferentes. Como en inglés, el ejemplo que siempre se da en leaves, ¿sí? Porque el leaves tiene una forma. ¿Cuál es la forma? Es como se escribe. L-E-A-V-E-S. Esa es la forma. Su función es diferente y su significado es diferente. ¿Qué nos dice entonces? Que son dos lexemes diferentes. ¿Cómo lo pruebo? Lo pruebo porque leaves es el plural del leaf, hoja, de árbol. ¿Sí? Leaf. Eso es una hoja. Leaves son más de una hoja. ¿Sí? Y se escribe L-E-A-V-E-S. ¿Sí? Sí. El problema es que en inglés existe un verbo que se llama leave. Irse, dejar. Y cuando lo escribo en tercera persona singular en el presente simple, le pongo una S atrás. Entonces se escribe igual al plural de leave. ¿Cachai? Entonces, este ejemplo se ocupa para demostrar que, a pesar de que tengan la misma forma, no tienen la misma función y no tienen el mismo significado. ¿Sí? Ahí me quedó más claro. Ya, hagámoslo con un chilenismo.
Era diferente significado y qué más era diferente. En leaves, el significado y la función es diferente. Fernando, muy bien. El cómo de comparación y el cómo de comer. ¿Cachai? Que tienen la misma forma, no la misma función, no el mismo significado. Lo que puse en la pizarra, los van a ver después, cuando veamos nouns, se llaman proformas. ¿Qué es una proforma? Una proforma es algo que se escribe, que se ocupa para reemplazar a otro término, como por ejemplo un pronombre. Un pronombre es una proforma. En inglés se llaman pronouns. ¿Por qué se llaman pronouns? Porque reemplazan nouns. ¿Sí? Son proformas. En español de Chile tenemos una proforma que está súper ocupada, que es la palabra weón. ¿Sí? Si yo veo lo que está en la pizarra, el weón, 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 veo 3 palabras, comillas, con la misma forma, pero no tienen la misma función y no tienen el mismo significado. ¿Cierto? ¿Qué dice eso? Que son 3 morphemes, o sea, que son 3 lexims diferentes. ¿Sí o no? Profe, Dígame. ¿será que tenemos que llevarnos por el contexto de la ¿Quieres? frase? Claro, claro, exacto, exacto. Porque después podéis hacer unos marciales, después van a ver que pueden pasar cosas súper raras. La gente habla de maneras súper extrañas. ¿Cachai? Entonces, ejemplo. El, weón, weón, el, weón, weón, weón. Ya. El primero, el primer weón, perdón que diga esto con estos ejemplos, creo que solo son chistosos, pero no sirve para lo que estamos hablando. El primero es un sustantivo, ¿cierto? Es algo así como un pronombre. Ocupo esa palabra para referirme a otra persona. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hago cuando digo él, ¿cierto? Oye, el niño corría por la calle. Él estaba muy feliz, ¿cierto? Él, en la segunda oración, reemplaza la frase completa, el niño. ¿Sí? Es muy parecido al uso que se le da a el primer weón, ¿cierto? El que dice ahí en la pizarra. Entonces podríamos decir que el primero tiene una forma, se escribe W-E-O-N, pero su función es sustantivo. ¿Cierto? El segundo es lo que yo pienso del primero, ¿cierto? Es un adjetivo. Entonces, tiene la misma forma, pero tiene otra función. Por lo tanto, es otro lexema. ¿Sí? Luego viene una coma y está el tercero, pero ese tercero creo que hace la misma función que el primero. Profe, Dígame. hay free morphemes que pueden ser lexemas también, por ejemplo, beauty. Exacto, exacto. De hecho, si veo los que están en la pizarra, she no lo puedo descomponer en nada más pequeño. Por lo tanto, es un free morpheme. Pero al mismo tiempo, activa algo en mi cabeza. Así que es un lexema. Leaves, ya ese sí lo puedo descomponer. ¿Cierto? Pero la unión completa leaves activa algo en mi cabeza. Entonces, ese es también es un lexema. Entonces, quizás como para entenderlo mejor, eh, los lexemas son todo lo que tiene también un significado, pero también pueden estar compuestos por más morfemas. O Y los sea, morfemas son como lo más pequeño lo que se descompone y que tenga, o sea, un free morpheme es lo más pequeño y que tenga también significado. exacto, Y un bound morpheme es lo que se le agrega a los free morphemes. exacto. Un bound morpheme por sí solo no puede ser un lexema. ¿Sí? Un free morpheme por sí solo sí puede ser un lexema. ¿Sí?
Eso. Hasta ahí entienden la idea de lo que activa en tu cabeza, uno, y lo otro que quiero saber si entienden es la idea de forma, función y significado. ¿Sí? Forma, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Función, que es cuál es su categoría dentro de la oración. Y significado es la cosa que nos activa en la cabeza. ¿Sí? Ya, Profe, dígame. ¿puede dar otro ejemplo en inglés, por favor? House. Yo veo house. ¿Lo puedo dividir en cosas más chicas o no? No, ¿cierto? Entonces es un morpheme, es un free morpheme. ¿Sí? ¿Por qué es un free morpheme? Porque tiene una forma, H-O-U-S-E, porque tiene una función, ¿no? Es un noun, un sustantivo. Y porque tiene meaning, me activa algo en la cabeza. ¿Sí? ¿Queda claro eso, no? Profe, Dígame. o sea, que la función, que la forma es como está formada la palabra. La función es la función que tiene y el significado es lo que tengo en mi cabeza, el meaning. Sí. Yo diría que form is how it's being produced. Like, for example, with letters or with sounds, because when I speak, I'm also saying the very same stuff, right? On the one hand. Then, function is the word category, noun, adjective, verb, adverb, preposition, whatever. And meaning is what is activating in my head. Eso. House. Ahora si yo dijera, no sé, houses. La función en la word class. Muy bien, Javier, sí. Houses, yo la veo y digo, ya, esa cosa lo puedo dividir en algo, ¿no? Sí. ¿Qué lo puedo dividir? Ya, lo puedo dividir en dos. En un free y en un bound. Ah, entonces, la primera cosa que hago en mi análisis, es decir, esto es simple, complex, compound o complex compound, tiene un free y un bound. Esta cosa es complex. CX. Todo esto es nuevo lo que estoy diciendo, solo este paso. Esto es nuevo. Ya, es complex. ¿De qué está hecho? Está hecho de un free morpheme. Ah, y aquí repito lo que ya sabía. House está hecho de un bound morpheme. ¿A dónde está? Atrás. Suffix. House es un noun. Houses es el plural. Sigue siendo un noun. Es inflectional. Y esa S que está ahí atrás es de plural. Entonces es un Z1. Y ahí está el cómo debe quedar un ejercicio para el control. Profe, Dígame. o sea que en el control usted va a usar una palabra y esa palabra la va a tener que descomponer. Sí. Profe, Sí, dígame. ¿me podría recordar cuál eran las 3 Zetas? A ver, no estamos arriba. Existen varias, mira. Existe la Z1, plural. Z2, third person, singular, en el presente simple. Present simple. Z3. Genitive. La gente le dice possessive también. Eso. En la medida que vayan saliendo cosas más nuevas, les voy diciendo también. En realidad faltan 2 nomás, pero no es tanto. Eso. El problema, mis distinguidísimos,
es que... No, pero volvamos al Power mejor. ¿Sí? Volvamos al Power para no enredarnos más. Entonces, Byler dice que una palabra, in the sense applicable to word listed in a dictionary, es un grupo de palabras gramaticales que, yo traduzco muy mal, chiquillos, soy muy malo para esto, que comparten el mismo significado básico, la misma forma básica y la misma categoría de la palabra, the word class, right? Por lo tanto, live, lives, left y living, todos son el mismo lexema. Veámoslo eso. Entonces, Byver nos tiró este chorizo, dijo que live, lives, left y living son el mismo lexema. ¿Qué puedo decir a eso? Puedo decir que live, lives, left y living todos significan algo más o menos parecido, ¿no? Más o menos, no digo exactamente igual, pero más o menos parecido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el primero, que sería el verbo, tiene relación con el tercero, que sería el verbo en pasado. Exacto, y el segundo es el mismo verbo, pero en tercera persona singular. He lives, ¿cierto? I live, he lives. Los dos presentes simples. I left, you left, he left. Es el mismo, pero en pasado. Y living es I am living. I'm living right now. At this moment, I'm leaving this place because I have to do some other stuff outside. Right? Entonces, claro, pues, es el mismo verbo. Pero se escribe diferente. Se escribe diferente porque tiene un proceso de affixation. O sea que se le pegó un vowel morpheme. Pero es la misma raíz. Todos son el mismo lexeme, ¿sí? Con un vowel morpheme pegado a algunos de ellos. Por tanto, live, lo voy a hacer aquí, vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. 1. Live está solito, es simple, y está hecho de un free morpheme, live, ¿cierto? El 2, left, ahí no está solito. Ahí hay dos morphemes. Como hay dos morphemes, uno es simple y el otro es bound. Este es complejo, complex. Está hecho del free morpheme, live, y de un bound morpheme, suffix. ¿Sigue siendo verbo? Sí, sigue siendo verbo. Inflectional, ed1. Profe, ¿qué significa ed1? Pasado simple. ¿Sí? Profe, yo le sé los verbos y live, left es el pasado simple, pero existe un pasado más, el pasado participio. También le dicen gerund, gerundio. ¿Sí? No sé si ustedes se aprendieron alguna vez los verbos de esa forma arcaica. Live, left, left. Run, run, run. Begin, began, begun. ¿Sí? ¿Se lo aprendieron así o no? Profe, Dígame. sí, más o menos me lo aprendí así. El punto es que el tercero, la tercera forma, pues es el que se llama ed2. Past participle. En la tabla de los irregulares. Muy bien. Gracias, Patricia. Perdón, este era el 3, me equivoqué. 3. Veamos el 2. El 2 era leaves. Está fácil. Claramente es leave más una S. Así que es complex.
Ahí está mi free morpheme. Leave. Mi bound morpheme. Suffix. ¿Sigue siendo verbo? Sí. Inflectional. Este es un Z2. Profe, Z2, yo, lo veo ahí. yo quedé con la duda de por qué es complex. Es complex porque es un free morpheme más un bound morpheme. Ah, ya, ahí pasa a ser un complex. Exacto. Ah, ya. Y el último es living. Living. Y esta cosa claramente tiene un ing pegado, así que claramente es complex. Está hecho del free morpheme live y del bound morpheme. ¿A dónde está? Está atrás, ¿cierto? Sí. Suffix. Sigue siendo un verbo, ¿no? Live, living. Sí, sí, sigue siendo un verbo. Inflectional. ing. Con esto le damos razón a Viber y decimos que live, left, lives, y living, all of them are a sort of development that comes from the very same lexeme, which is live. Therefore, lives is just an upgrade of the former version, which is live. Live lives, right? And that left is just live, but in the past, right? And living is the very same idea, but in present participle, right? On the one hand, right? And you must be very careful because left is an irregular verb. Therefore, what I'm saying is this. I'm saying that every single time that you see an irregular verb, what you're seeing then is a free morpheme plus an ed1 or ed2, right? The very same happens when you have a past simple out of a regular verb. So for example, call and call. I'm gonna do it again. Okay. So for example, if I say call, right? The simple free morpheme call, and then next to that, the past simple version of it, which is complex, made out of a free morpheme plus a bound morpheme, suffix, inflectional, ed1. Right? No sé si tienen dudas hasta aquí. Profe, Dígame. ed1 es past simple. Past simple. ed2 Past is participle. participle. ¿Dónde se ocupa el participle? En los tiempos perfectos. En I have played. Ese played es un ed2. O en passive voices. These are played by you. Oh, football is being played by whatever. Right? Ese played, al final, is an ed2. Okay, let's move on. Entonces dice, Viber, a word in the sense applicable to a word listed in a dictionary, a set of grammatical words sharing the same basic meaning, the same basic form, and the same word class. So for example, leave, leaves, left, and leaving belong to the same lexeme. Yeah, they belong to the same lexeme. Grammar introduction, lexeme. Viber et al. Different senses of the word word. Ya, aquí se pone pesado porque lo que está diciendo es que existen diferentes definiciones para la palabra palabra. Por ejemplo, existe la definición ortográfica. These are the words we are familiar with in language, where they are separated by spaces. So, for example, they wrote us a letter. En la definición ortográfica, entonces, Viber nos dice que esta es la forma en la cual nosotros estamos más acostumbrados a definir una palabra, que es cuando se separa por
cuando se separa por espacios. Según esa definición, la definición ortográfica de la palabra palabra, they wrote us a letter, tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras. They, espacio, ahí hay una. Espacio, wrote, espacio, ahí hay 2. Espacio, us, espacio, ahí hay 3 palabras. Espacio, a, espacio, ahí hay 4 palabras. Espacio, letter, espacio, ahí hay 5 palabras. ¿Funciona eso? No sé si funciona. Ejemplo. The United States of America. Si yo veo eso y les preguntara, chiquillos, ¿cuántos lexemas hay adentro de eso? Podríamos decir que según la regla ortográfica de Weber, hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Because they are being separated by spaces. Pero, recuerden lo que les dije al principio, un lexeme es algo que activa algo en tu cabeza. Si yo leo The United States of America, ¿se activa una sola idea? ¿O se No hay activa en una cascada de ideas? A mí en donde yo separo el país y el continente. Eso me parece en mi cabeza. Ya, pero mi punto es este. Si yo leo eso, yo digo, los estados, ya, ahora me imagino Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos. Me lo imagino que están unidos de alguna forma de América. Ahí me imagino el continente. O cuando digo The United States of America, lo único que pienso es en un puro país, así, pum, al tiro. En un solo país. Entonces activa solo una idea. Entonces The United States of America es solo un lexema. A pesar de que esté separado por espacios. ¿Sí? Ya, tomémonos un descanso de 15 minutos. 1:30 nos volvemos a juntar, ¿vale? Profe, Dígame. ¿le puede responder la pregunta Javiera No lo veo. Fonsalida antes del descanso? No lo veo. Espera. Tranquilidad. Un lexeme se cuenta como la idea. Un lexeme es una idea. El problema de la Javiera es que lo que estamos viendo ahora, porque es súper complejo definir la palabra palabra. Es súper complejo porque, por ejemplo, the United States of America, yo la veo y está escrita y tiene espacio entre medio y veo cinco palabras, comillas, pero las 5 solo hacen referencia a una sola idea. Por lo tanto, the United States of America es solo un lexema. Profe, Dígame. the United Kingdom. La misma idea, también hace referencia a una sola idea. ¿Cachai? La otra interesante es que ya, yo sé que esto es rebuscado, pero piensen en cosas que la gente dice. Of course. ¿Cachai? Si digo of course, no es of course, sino que significan algo diferente las dos juntas. ¿Cachai? Pero lo vemos de ahí. Tomamos un descanso hasta la 1:30 y ahí volvemos, ¿vale? Voy a parar la grabación para que el video no tenga 800.000 horas. Okay, we're recording. That's the chat. Okay. Then what I can say is the following, is that Weber is providing us 3 different definitions for the concept of word. The very first of them is the orthographic definition. As we already discussed, it has some problems in it.
the problems are related with the idea of activation. And the second, the grammatical definition also entails certain problems, mostly because we have similar forms, even though they belong to two different word categories and to two different meanings. Finally, the definition of lexeme is perhaps the most accurate one, due to the fact that it gathers probably in a better shape the previous two different definitions, and also it adds the idea of activation. Therefore, and as a summary, leaf, left, leaves, and leaving, they all belong to the same lexeme because they all refer to the same basic idea. Meanwhile, leaf and leaves, they belong to a completely different lexeme because they refer to some other completely different idea, right? With that idea in mind, then defining the word is a very complicated issue, right? And you must be very careful when you talk about that. Okay, so with that idea in mind, we might state that there are at least three very big families of words, right? The first of them are the lexical words. The second are the functional words, and finally inserts. Lexical words are the one who carries the most meaning. So please write this down. Lexical words is just saying nouns, adjectives, verbs, adverbs. Those are the lexical words. Then functional words are the ones who help to understand lexical words. That is to say, prepositions, conjunctions, articles, so on and so forth, and some others, right? Numbers, enumerators, and some others. Finally, inserts, they can be considered to entail meaning. However, their form differs from all the others, right? For example, exclamations, or things like, for example, aha, yeah, and all those sounds which we're using, therefore they entail meaning, but they don't have a morphologic form, I would say. They are more like sounds, right? They can be easily encountered in speaking rather than in writing, right? Summary. Lexemes then can be further classified into three different categories. Lexical words, main carriers of meaning; functional words, the ones we're going to use to better understand those lexical words; and finally inserts. They just have contextual meaning. That's it. Okay, I'm going to move on. Lexical words, they are the main carriers of meaning. They can be subdivided into word classes, that is to say nouns, adjectives, adverbs, lexical verbs, right? That's it. And functional verbs, some people say, but let's say lexical verbs. They are members of open classes, that is to say we can create new words. They have a complex internal structure, that is to say usually they are made up of a complex or complex compound lexeme. They can be head of phrases, and they are generally stressed in speech. Meanwhile, functional words can be subdivided into prepositions, coordinators, auxiliary verbs, functional verbs, or pronouns. They usually indicate meaning relationships. That is to say, they help us to interpret lexical words, and they belong to closed classes. You cannot create any new, right? Finally, inserts, they are mainly found in spoken English. They do not form an integral part of syntactic structures, and they generally carry emotional or discursive meaning. Veamos ejemplo de eso. Entonces, los lexemes
Los lexemes. No. Entonces, lexeme definition, and we have the orthographic definition. We have the grammar definition, and then we have the lexeme definition, right? Lexemes can be categorized into 3 subclasses. They can be lexical, they can be functional, or they can be inserts. Lexicals, they are the main carriers of meaning. Functional, they have, or they entail, they help us to understand lexical words. That is to say, they will work as a sort of supporting device, right? I will write down here support. Functional, they support lexical words, right? Inserts, they are discoursal in the sense of, what did it say? It says, they say functional, they say emotional discoursal meaning, emotional. Right? They say that. They also say that lexical, they belong to the open class. Functional, they are a closed class. And here in inserts, we can't say that because they're just sounds. So there's not more to say about that. In lexicals, then we will find nouns, adjectives, verbs, and we will find adverbs. In functional, we will find prepositions, conjunctions, articles, pronouns, right? Okay, let's explain this. Lexical words, they are the main carriers of meaning because they have more ways. That is to say, in order to understand a text or in order to understand a conversation or whatever, what you need to do is to know the lexical words, and then you can create connections between them. Those connections are going to be established by the presence of functional words, right? Now, in every single language, lexical words are an open-ended category. That is to say, you can create new. For example, 50 years ago, we don't have the word internet, right? Now we have it. Therefore, we create it, right? 30 years ago, we don't have the word email, and now we have it, right? And so on and so forth. In fact, you can create every single word, or you can create an entire language, but not every single part of it, just the lexical words. Pienso en ejemplos tecnológicos que son probablemente los que
podríamos tener más rápidamente acceso, como email, como, no sé si han visto, I'm looking for something, I don't know what this is, I don't know what is this, just Google it. Entonces Google, palabra que no existía hace 100 años, ahora es un verbo que significa buscar por internet, ¿no? You can Google it. Go and Google it. ¿Sí? Entonces inventamos un término léxico nuevo, una lexical word, en este caso un verbo. ¿Sí? Functional words, they belong to the closed classes, that is to say, you cannot create any new. Y aquí vamos a caer en una discusión. Supuestamente, una functional word ayuda a trabajar a las lexical words. Entonces, las preposiciones o los artículos, por ejemplo, no pueden crearse porque pertenecen a una categoría cerrada. Aquí me voy a devolver a la clase anterior cuando hablábamos de el uso de un nuevo pronombre sin género, ¿no? Entonces, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. La teoría nos dice, esto que estamos viendo ahora, nos dice que los pronombres pertenecen a una categoría cerrada, por lo tanto no podrían existir un pronombre nuevo. Lo único que quiero decir respecto a esto es que un lenguaje está en constante evolución en el tiempo. Las reglas nos permiten evolucionar el lenguaje a través de la creación de palabras léxicas, ¿cierto? Lexical words, ¿sí? Más no en functional words. Todo lo que quiero decir con esto es que un lenguaje corresponde a las personas que lo hablan. Por tanto, todas estas reglas, y las que veremos en el futuro, también dependerán del grupo en el cual se desarrolla dicho lenguaje, ¿ya? Para decirlo de esa forma. Los inserts ni siquiera podríamos categorizarlos como palabras, como tales. ¿Por qué no, profe? Simple, ya lo hemos dicho todo este rato. Hemos dicho que para que sea una palabra, un lexeme debe tener un free morpheme. Una de las características de un free morpheme es que puede ser derivado o inflexionado, ¿sí? Puede ser producto o puede estar allí para una inflexión, ¿sí? Pero debe tener un free morpheme. ¿Sí? Un insert no contiene un free morpheme porque es solo un sonido. Piensen en esto. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Esto o esto otro? Eso es un insert. Ese no es un free morpheme. Por lo tanto, los inserts, a pesar de que sí existen, solo tienen una carga de emocionalidad discursiva. Para que hagamos la diferencia. ¿Todo bien hasta ahí, no? ¿Sí? Sí, Profe, Dígame. o sea, el lexeme se divide en 3 subdivisiones. Lexical, que sería, el lexical sería los adjetivos y los adverbs. 4. Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios. Y functional words sería prepositional. Preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, enumeradores y básicamente todas las otras palabras que no sean las léxicas. Y inserts es discursion, emotional. Sí, son sonidos que tienen un valor discursivo que usualmente se conecta con un intercambio de emociones, ¿sí? Como un o un nah. Si te das cuenta, ni siquiera son free morphemes. Es como un fonófono en el fondo, algo así. De No, puro sonido. No, el pronombre sí tiene un free morpheme dentro de ellos. De hecho, podríamos establecer de que, por ejemplo, en inglés, he es un free morpheme y quizás podríamos decirlo, aunque ya no se dice, que his, el pronombre posesivo, es una derivación de alguna forma u otra, o una inflexión de alguna forma u otra del pronombre he. ¿Cachai? Entonces, sí hay una conexión con un free morpheme. Por eso los pronombres sí son palabras y el ajá no es una palabra. O no caería dentro de la definición completa de lo que es una palabra. Ok, profe. Ok. ¿Puedo seguir?
Ya, sí. Oh, hasta ahí llegábamos. Eso. Entonces, lo que tenemos ahora es lo siguiente. ¿Qué llevamos hasta ahora? Avanzamos hasta la segunda etapa de la jerarquía gramatical. ¿Sí? Con esto ya sabemos que existen lexemes, morphemes, y todo lo que hemos hablado hasta hoy día. ¿Ya? No sé qué más les debería decir de esto. Hay algo que se me está olvidando que lo estoy recordando en este momento. Verbos. Cuidado con los verbos. Existen dos tipos de verbos, que los vamos a ver después en profundidad, ¿sí? Solo los nombro ahora. Lexical verbs y functional verbs. Entonces, en mi categorización de un lexeme en 3 subclases, en los lexical lexemes están los nouns, adjectives y lexical verbs y adverbs. Y en los functional están las prepositions, conjunctions, articles, pronouns y functional verbs. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Los lexical verbs pueden ser afectados por affixation. ¿Sí? Los functional verbs, no affixation. Les digo el tiro. Que esa regla se cumple, no siempre, no al 100%. ¿Sí? Veamos un ejemplo. I have played. Si usted ve eso y me dice, ya, profe, entonces yo veo claramente aquí un simple lexeme hecho de un free morpheme. I have. También veo un simple lexeme hecho de un free morpheme. Have. Y veo played. Played es un complex lexeme hecho de un free morpheme. Play. Y hecho de un bound morpheme, suffix, inflectional. ¿Esto es ED1 o ED2? ED1. ED2. ED1 es pasado simple. ED2 es cuando es un participio. ¿Ya? Ah, ya. Participios se ocupan ¿dónde? Se ocupan en perfect tenses, passive voices. ¿Ya? Esto es un ED2. ¿Sí? Sí. Diría entonces que played es un lexical verb. ¿Por qué, profe? Porque es el que tiene más significado. Porque have solo nos dice que está en presente. ¿Cierto? Si yo cambiara have por had, estaría en pasado. Pero lo que importa es played, no have. Por eso es el léxico, ¿sí? Porque tiene más, es el que lleva mayor significado. Ese have de adelante solo está allí para demostrar una característica gramatical. Entonces, si digo functional verb no tienen affixation, no siempre. En este caso tiene affixation el have, no tiene. ¿Se cumple? Sí se cumple. Pero si yo dijera, o a alguien de ustedes se le ocurriera poner he has, ahí sí tiene affixation. Por eso digo que no siempre se cumple. Los modales no pueden tener affixation. Por lo tanto,
y como solamente están allí para cumplir una característica gramatical de play, son functional verbs también. Como will. Se saben los modales, ¿cierto? Will, may, might, can, could. ¿Sí? Must. Have to modal. Eso. No sé si quedan dudas. No, profe. ¿No? Profe, Dígame. si eso es negativo, he hasn't. Muy buena pregunta. El not dentro de un verbo, como por ejemplo, I will not play, ¿cierto? Este de aquí, el not, este de aquí, se analiza como partícula negativa. ¿Sí? Entonces decimos que no es parte del verbo. ¿Sí? Ese will no es que tenga el not dentro de él. Ese not solo está ahí para marcar polaridad. Entonces son una partícula negativa. Cuando está en un verbo. ¿Sí? Ya, pero ¿y qué pasa si está con una contracción? Así. En ese caso, sigue siendo lo mismo. Aquí podríamos pelear un poco. Profe, pero es que se escribe won't. ¿Ya? Entonces cumple con la regla ortográfica. Ah, sí, tenéis razón. Buen punto. Segundo punto, profe, pero es que ¿sabe qué? Yo veo won't y para mí es un negativo de futuro de inmediato. O sea, también cumple con la regla del lexema. Ah, muy buen punto. Sí, también tiene razón usted. Y de hecho, cambia la forma en la cual se escribe la palabra will. ¿Cierto? Ah, sí, usted tiene mucha razón. Entonces, en este caso, ¿podría ser un solo lexema? Yo diría que, si me da esas 3 razones, sí. Pero, si aparece allí, como en la negación de un infinitivo, not to play, en este caso ese not es una partícula negativa. Y Valen will not play, también es una partícula negativa. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Yo no entendí eso último. Ya, es que lo que estoy haciendo es ocupar todo lo que habíamos hablado antes. Ante un problema de prueba, por ejemplo, que yo te diga, ya, analiza la siguiente oración. I will not play. Entonces tú la analizas. Y ese not es una partícula negativa, entonces no hay problema porque está separado por todas las cosas. ¿Sí? Pero, ¿y si yo pusiera I won't play? Y tú pusieras que won't es un complex lexeme hecho de un free morpheme will y un bound morpheme y todo eso, y te diría, ¿sabes qué? Esto está malo. Profe, ¿por qué está malo? Porque ya dijimos que not era una partícula negativa. Entonces tú me dirías, profe, voy a ocupar las definiciones de Weber para una palabra. Primero, la definición ortográfica. Una palabra es cualquier cosa que esté separada por espacios. Y yo veo won't, y won't tiene un espacio aquí y tiene un espacio acá. Porque eso que está ahí es un apóstrofe que ocupa un espacio. No hay un espacio en blanco. De acuerdo entonces a la regla, a la definición ortográfica de Weber, won't es una palabra. Luego voy a ocupar la definición gramatical de Weber. La definición gramatical de Weber dice que una palabra es... No mintamos. No quiero mentir. Ay, cerré que soy tonto, espérenme. Ahí está. A word falls into one grammatical word class or another.
¿cierto? Entonces tiene una palabra, es algo que se puede colocar dentro de una categoría de palabras. Yo veo won't y won't es un verbo. Entonces también cumple con la categoría gramatical de Weimar. Por último, lexema. Si yo leo won't, ¿tiene un significado al que yo le pueda atribuir? Sí. Entonces por eso quizás también estaría correcto decir que won't es un lexema. O sea, es un lexema hecho de dos morfemas. Lo que sería diferente a cuando not aparece solito. Will not no es un lexema, son dos lexemas hechos cada uno por un morfema diferente. ¿Sí? Eso es. ¿Dudas? ¿No? Profe, Dígame. el control también va a ser de descomponer palabras. Por ejemplo, una palabra, por ejemplo, helpless, descomponerlo, ponerle... Sí. De hecho, voy a mandarle al tiro la guía en un segundo. Esta es... Listo, guía en su correo. La puede revisar y la vemos acá. Ya, chiquillos, esto es muy parecido al control. Esto es lo que necesito que hagan hoy día. Y lo vamos a revisar hoy día. Grammar 1, Workshop 1, Grammatical Hierarchy. Task 1, provide a definition for the following concept. This definition might be in Spanish or in English, whatever you want. You can use internet-based research. Necesito que definan los siguientes conceptos. Grammar, syntax, morphology, prescriptive grammar, descriptive grammar, grammatical hierarchy, morpheme, lexeme. Lo hemos dicho, lo hemos hablado, es lo que ya está en el material que usted ya tiene. Puede añadir cosas desde internet si encuentra algo por ahí. Y finalmente, provide a morphological analysis for the following words. Y hace lo mismo que hemos hecho en clase con esas palabras que están ahí. La guía la tiene. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? ¿No? La guía la tiene en su correo, la acabo de enviar. Quiero saber a qué hora nos juntamos para revisar. Profe, ¿eso se va a hacer durante el día? Eso se hace ahorita. ¿Ahorita? Sí. Ya. Es solo cortar y pegar arriba y abajo y hacer los análisis, nada más. Ok. ¿Cuánto rato necesitan para esto? Ya es como... Esta clase termina a las 3:20. Son las 2. A las 3:20 de mañana. No puedo mañana. Profe, Dice- pero la tarea 2 se hace como en el cuaderno, se tiene que hacer ahí así con una hoja blanca. No, con a mí no me computador. mande nada de esto, si por eso lo quiero revisar. Ah, ya. ¿Sí? Esto es suyo. Yo creo que a harto rato, Isabela, 30 minutos como muy poquito. Juntémonos a las 3:10. Por supuesto, yo también entiendo que este es el momento en el que usted va y hace otra videollamada con su compañero, y ya tú haces esa, yo hago esta, obvio, ¿no? Todo el mundo entiende eso, ¿cierto? No, pero Es- es nada que es- ver. Pero si es obvio, está diseñado así, pues. Esa es la idea. La idea es que no lo hagáis todo porque no vaya a alcanzar, ¿cachai? Entonces, repártanse, ya hace tú esa, yo hago esta otra, pero la parte 2 háganla cada uno. ¿Cachai? Porque las definiciones no van a cambiar. Está diciendo.
La de abajo puede que cambie. ¿Ya? Así que 3:10, ¿sí? Ya, bacancito. Vaya a almorzar, haga lo que quiera. 3:10 nos juntamos. Les mando un link nuevo a las 3:10. 3:05 más o menos, 5 minutos antes les mando el link. Ya. Eso, que estén súper.